¿Existen acaso los conocidos planetas detrás de las murallas de hielo? ¿Y están conectados de alguna forma por pasajes? ¿Y pueden ser visitados atravesándolos? La serpiente que custodia, por ejemplo, la encontraremos en muchas culturas que nos hablan de grandes batallas para poder lograr el ansiado conocimiento. ¿Qué ocultan realmente estas grandes serpientes custodiales y de qué forma podemos interpretar algunas de las historias que tenemos desperdigadas por los continentes conocidos? Canal de YouTube Nos Confunden. El Uroboros se lo define como aquel símbolo que muestra a un animal serpentiforme que come su propia cola y así forma un círculo con su mismo cuerpo, simbolizando así el ciclo eterno, lo que de alguna forma y sin manera de pausarlo, algo vuelve a comenzar una y otra vez. Un reseteo que además en muchas culturas lo referencian con aquel animal que rodea la misma tierra y que simula ser como una gran muralla que nos detiene o nos prohíbe de poder ingresar hacia lo que del otro lado se encuentra. Porque encontramos todavía vestigios de lo que puede ser un mensaje directo hacia nuestro conocimiento sobre las otras tierras cruzando las grandes murallas o domos. Es conocido y además difícil de no mencionar a la famosa serpiente nórdica llamada Jormungand, conocida como la serpiente del mundo, este gigantesco ser que rodea el reino de Midgard, o también conocido como el mundo de los hombres, hija del dios Loki, y sin detenernos profundamente en la historia, nos dice que Thor la lanzó al mar donde allí quedaría atrapada hasta el Ragnarok. En el mismo Ragnarok encontramos referencia de esta gran serpiente. Nos cuenta que al comerse a sí misma obtuvo el poder de ver su nacimiento y muerte, ya que como decíamos anteriormente está íntimamente relacionada como el ciclo eterno de las cosas. Con esto, la serpiente obtuvo el don de conocer el pasado y el futuro. Curiosa referencia de solo imaginar que esta serpiente que rodea las tierras conocidas y nos prohíbe cruzar hacia las otras tierras pueda tener este don de conocer el pasado y el futuro. ¿Acaso existe luego de cruzar este límite alguna conexión o diferencia con nuestro tiempo, con estos límites desconocidos por la gran mayoría? Canal de YouTube Nos Confunden. Pero aún más curioso es que luego menciona que dicha serpiente se arrastrará fuera del océano y envenenará los cielos. Otra curiosa mención y relación a este límite fuera de las tierras conocidas, con diferencia de tiempo y conexión con los cielos, las otras tierras o lo que se considera aquí como planetas que nos rodean. Canal de YouTube Nos Confunden. Es también algo destacable de mencionar durante la creación de Midgard, el mundo de los hombres, cuenta que tras la batalla de Odín y sus hermanos con el gigante Ymir, ellos tomaron el cadáver del gigante y lo llevaron al gran abismo para comenzar la creación de un mundo habitable. Así, con su piel crearon la tierra, con su sangre y sudor los océanos, con sus huesos las rocas y las montañas, y con sus vellos la vegetación, con sus dientes los acantilados, donde también colocaron las cejas del gigante para ser de frontera con el mar. Para concluir la obra, los dioses pensaron cerrar este mundo con la bóveda craneana del derrotado. El sol y la luna fueron colocadas sobre dos carros que girarían sin parar sobre Midgard, turnándose en el firmamento para crear el día y la noche. Canal de YouTube Nos Confunden. En el libro de Thoth, en el antiguo Egipto, también hace referencia a serpientes custodiales de este conocimiento para poder percibir a los dioses. De hecho, esta historia cuenta que cuando las serpientes fueron derrotadas por el príncipe egipcio Neferkaptah y se apoderó del libro, fue castigado severamente con el asesinato de su esposa e hijo.
También estas serpientes aparecerán como símbolos tanto de la alquimia y del hermetismo, para representar conceptos como la perpetuamente cíclica renovación de la vida, el infinito, la eternidad. Como siempre decimos, hay que ir con mucho cuidado para poder diferenciar entre partes reales de este rompecabezas y partes falsas que no encajan, como por ejemplo lo que respecta a lo sucedido con la famosa tabla de Esmeralda, que oficialmente se cuenta como el físico y matemático Isaac Newton tradujo esta supuesta tabla sin haberla visto y la integró incluso a su cuerpo de trabajo. Cuerpo de trabajo. Yo me pregunto entonces, empezando a ver indicios de cómo la alquimia y la metafísica se mezclaban y danzaban en conjunto con los que la ciencia moderna considera pioneros y grandes personajes que empezaron a moldear y alejar al humano de su verdadera historia y crecimiento espiritual, claramente alejándolo de su esencia, lo que es, de dónde proviene y cuál sería su presente de no existir tal manipulación sobre el hogar que habita. Entonces, la gran pregunta viene a mi mente: ¿cuál es el precio a pagar por conocimiento considerado sagrado? Encontraremos en miles de textos antiguos esta referencia de serpientes custodiales que no dejan pasar, que prohíben cruzar, que cortan aquel presente hacia todo conocimiento. ¿Podrían ser acaso estos restos de gigantes árboles y vestigios de un pasado que aún desconocemos? Para saber la edad de los árboles, tendremos que buscar en los anillos que se forman en el interior de su mismo tronco. Cada anillo o círculo representa entonces un año de vida. Curiosamente, podemos encontrar en varios sitios de las tierras conocidas un gran parentesco que podría interconectar de alguna forma un pasado de grandes árboles que hoy se encuentran escondidos en el mismo suelo que pisamos, y que podría darnos otro panorama en conjunción con las historias olvidadas o que se apartan de las teorías oficiales. Canal de YouTube Nos Confunden. La mesa de Yugurta o Yugurta Tableland, por ejemplo, es uno de los tantos sitios que podrían albergar más de un solo punto de interés turístico, porque más allá de los restos de una antigua fortaleza que pudiera encontrarse allí, Kalat Zenama es una ciudad que nos podría entregar otra parte de este gran rompecabezas del verdadero pasado, como así también lo es el Monte Roraima, el Centro Pico Truncado, la famosa Devil's Tower o conocida también como la Torre del Diablo, y una infinidad de otros sitios que se unen a otras teorías que rodean a estos antiguos árboles de silicio. Pero, ¿qué tan distante se encuentra este pasado? Canal de YouTube Nos Confunden. Cuando hablamos de gigantes árboles o el árbol del mundo, podemos encontrar varias referencias en antiguos textos y culturas. Y es imposible no mencionar al famoso Yggdrasil, el fresno del universo, de la mitología nórdica. Sus raíces y ramas mantienen unidos los diferentes mundos, Asgard, Midgard o Helheim, entre otros. De su raíz emana la fuente que llena el pozo del conocimiento, custodiado por Mimir, el gigante que era tío de Odín y guardiana de las fuentes de la sabiduría ubicado en sus raíces. Jotunheim era el mundo de los gigantes, que desde allí, cuenta la historia, amenazaban a los humanos de Midgard y a los dioses de Asgard.
En el capítulo 42 del libro de la Edda prosaica se relata el origen de la fortaleza de los dioses, cuando asentaron en Midgard y construyen el Valhalla, y se menciona a un constructor anónimo que se ofrece para construir una fortificación para los dioses que mantenga las incursiones de los invasores y que pide a cambio la diosa Freya, el sol y la luna. La creación de la tierra cuenta entonces que los dioses hicieron el cielo con el cráneo de Ymir y lanzaron sus sesos al aire para formar las nubes. Finalmente, Odín y sus hermanos utilizaron las cejas de Ymir para hacer un gran muro que rodeara y protegiera Midgard, el mundo de los humanos. Estas murallas o muro que rodea el mundo de los humanos también se conoce como serpiente de Midgard, una gigantesca serpiente que ronda Midgard hasta el día del Ragnarok. Esta serpiente creció tanto que mordiéndose la cola podría abrazar toda la tierra. Esto lo podemos a su vez unir con el Uroboros, la serpiente que se come su propia cola, que simboliza el ciclo eterno de las cosas, la lucha eterna, el ciclo que vuelve a comenzar una y otra vez sin poder impedirlo. De YouTube nos confunden. Esta concepción se empleó en varias culturas y se asemeja a la nórdica con la serpiente de Midgard. ¿Qué tan arraigado está nuestro pasado de estos seres gigantes? ¿Acaso fueron parte de nuestro pasado aquí mismo en estas tierras y convivieron con los humanos ancestrales? Estos gigantes árboles rodeaban y fueron contemplados por los niños gigante humanos que nacieron para cambiar nuestro destino de las manos custodiales. ¿Cuánta relación guardan todas estas historias antiguas con los gigantes Anakim? Aquellos descendientes de las antiguas tierras de Anak, que ingresaron por el sur de nuestras tierras conocidas y pudieron haber cambiado el destino incierto que ayer y aún hoy mantiene a la humanidad bajo el yugo custodial. Canal de YouTube nos confunden. Sin duda que existe una historia que no será reconocida, pero que demuestra la grandeza humana, y que su destino debió y debe ser otro, que existe una gran parte escondida ante la mirada triste que la humanidad parece tener en su día a día, representado hoy por las mentes sucias y siniestras como un mero punto alejado de su universo fantasioso, por la oscuridad reinante a su alrededor. ¿Qué tan lejos está nuestra verdad de que nuestras tierras se encuentren rodeadas por estas razas que hoy se encuentran también desterradas de la historia oficial? ¿Qué tan lejos estamos de conocer a la verdadera Terra Infinita? De que los conocidos como planetas sean simplemente una continuación física por medio de pasajes o portales conectores que conducen hacia otra realidad, otro tiempo, otra historia y otra civilización que también sufre desde lejos por no haber completado aún la misión de quitarnos esas pesadas manos de los parásitos que gobiernan. Canal de YouTube nos confunden.